Entre las muchas habilidades de Chuang-Tzu era que era un dibujante experto. Entonces el rey lo llamó, le dijo, por favor, dibújeme un cangrejo. Chuang-Tzu le pidió 5 años, 12 sirvientes y una casa de campo. Pasaron los 5 años. Al cabo de los 5 años, Chuang-Tzu va y le dice al rey, necesito otros 5 años. El rey, un poco anonadado, le responde, ¿por qué? Lo piensa 2 veces y se los da. Al cabo de esos 10 largos años, en un solo instante y con un solo trazo, Chuang-Tzu dibuja al cangrejo más perfecto que se haya visto. El fin. Muchas gracias. Ya era molestando. Pero si ustedes se ponen a pensar, la historia es realmente confundida. Lo confunde a uno, la historia en sí va en círculos. Y si uno se pone a pensar las preguntas importantes de la vida de uno, lo dejan así, lo dejan confundido. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que les voy a mostrar ciertas historias que han, en cierto sentido, perdurado en filosofías y religiones y cómo nos muestran quiénes somos. Entonces se llama Narrativas y el Ser, espejos y ventanas, y ya van a entender el porqué del título. Pero importante es esto que ven aquí, algunos de ustedes lo pueden reconocer, eso se llama una mandala. Una mandala es un círculo en sánscrito, lo cual es un símbolo que no solo es importante en budismo, sino en psicología analítica de Jung. Carl Jung estudió con Freud. Jung creía que esto nos muestra lo que es el ser en la totalidad, la completez. Entonces, yo creo que si uno se pone a analizar esas historias que le han contado a uno, yo me acuerdo cuando era chiquito. Cuando yo era chiquito estaba mi papá y mi mamá y me contaban historias, porque uno cuando se va a dormir, pues claramente no quiere dormirse. Entonces, yo creo que si había algo muy importante que detecté en ambos, es el hecho de que mi papá siempre quería que yo buscara la verdad. Si uno ve lo que mi mamá estaba buscando que yo aprendiera de las historias, más que todo era la libertad. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, las historias nos muestran espejos y nos muestran ventanas. Espejos son aquellas cosas que al fin y al cabo vemos que somos nosotros. Las ventanas son esas formas en que podemos convertirnos en alguien mejor o lo que podemos llegar a ser. Y eso en sí es importante entenderlo porque Confucio, ustedes saben, viejo maestro chino, tenía una filosofía con respecto a, en sus analectos, cómo es que uno tiene que estar creciendo. Entonces, si uno se pone a pensar, a los 15 o 20, uno tiene que estar determinado en solamente aprender. A los 30, toma su posición. A los 40, en cierto sentido, su corazón y su mente están en nivel. A los 50 uno puede ver al cielo y entender el orden celestial, o eso creía. Y a los 60 uno puede estar entonado con su oído y entender la naturaleza. Estas cosas, como ustedes se dan cuenta, yo tengo 21 años. Entonces, si tengo que decir algo, es que estoy aprendiendo. Esa es mi pasión en este momento, como dice acá, es aprender. Pero más que todo es también entender que estas narrativas que nos aparecen en diversas filosofías y religiones nos van a permitir entender en qué momento estamos. Yo en este momento estoy, como dice Confucio, en los 20, estoy aprendiendo. Entonces, uno puede creer que de pronto se sale de esos esquemas, pero si uno se pone a reflexionar y analizar, de cierta manera, siguen esos esquemas planteados por Confucio miles de años atrás. Ahora, antes de poner un video, les quiero decir que este es un personaje que nos fascina bastante de nosotros desde chiquitos, entonces lo van a reconocer. I had a professor once who liked to tell his students that there were only 10 different plots in all of fiction. Well, I'm here to tell you he was wrong. There is only one. Who am I? Mr. Parker. Tardy again. Well, at least we can always count on you. Sorry, Miss Ritter, won't happen again, I promise. Don't make promises you can't keep, Mr. Parker. Yeah, but those are the best kind. Okay, class, open your books. Let's begin on page 1.
Bueno, más que todo el video lo que está hablando es, la profesora ve que Peter Parker, que es el hombre araña, para los que no se habían dado cuenta, no está tirando toda araña, estamos de acuerdo, pero lo importante es que entra al salón tarde, acaba de llegar tarde, porque acaba de estar salvando a alguien típico y bueno. La cuestión es la siguiente, la profesora le dice que en su opinión solo hay una sola trama en toda la ficción, la que responde a la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo con las siguientes historias. Entonces me pongo yo a pensar en qué sentido uno tiene que empezar a entenderse, y uno siempre se entiende en relación con alguien más, siempre vivimos en sociedad. Y la cuestión es la siguiente, vivir en sociedad siendo animales políticos sociales, como decía Aristóteles, es muy complicado, porque tenemos problemas con los papás, con la familia, con los amigos, y más que todo, no entendemos por qué no nos dan lo que queremos, y por qué ellos no entienden qué es lo que queremos dar nosotros. Entonces, esta historia me la contó un amigo que lastimosamente no está acá, y no lo voy a boletear porque si lo boleteo me va a cascar después, que es Camilo Arias, pero me la contó porque estábamos simplemente hablando de cuando le terminé a una exnovia, y yo quedé confundidísimo, estaba un poco anonadado, abrumado, en el sentido en que uno a veces no entiende por qué las cosas no funcionan, y no funcionan. Entonces, Arias menciona el dilema del erizo, y yo le pregunto, ¿y eso qué es? Me manda a ver un capítulo de una serie que se llama Neon Genesis Evangelion, un anime, algunos de ustedes lo habrán visto, en la cual hay un capítulo que se llama así, el dilema del erizo, y hay dos personajes que están tragados, que son chiquiticos, tendrán que 10 años, están tragadísimos de los dos, y no entienden por qué el otro no le da lo que quiere el otro. Pero esta historia no es de esa serie. Realmente la historia viene de un filósofo alemán que le llamaban el Brahman del norte. Brahman puede ser el dios hindú gigantesco, el absoluto, o puede también ser un maestro. Entonces, el Brahman del norte, Arthur Schopenhauer, tiene esta historia que se llama El dilema del erizo. Este es un erizo que está en la oficina de Freud en Londres cuando se mudó allá después de ser perseguido por los nazis. Este erizo es el mismo erizo que representa esa historia. La historia es esta. Cuando era una noche de invierno, los erizos se acercaron, pero cada vez que se acercaban, se pinchaban con sus espinas. El problema era cuando se separaban y se aislaban entre ellos, en ese momento se podían morir de frío. La historia lo deja aún así, no le da respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces la cuestión es esta. Les voy a preguntar con respecto a ventanas y espejos. Con respecto a espejos, ¿es que tengo que estar aislado de la gente todo el tiempo? ¿Es que tengo que estar con gente todo el tiempo? ¿Será que es mejor aprender a entender que la distancia es necesaria entre los seres humanos y que aún así queramos, tenemos que dar espacio? Para las ventanas es más una pregunta de, ¿será que hay un punto medio? Esto es lo que esta historia me hace pensar de nuestras relaciones sociales. Entonces, no solo es importante aprender a vivir en sociedad, a veces es importante cuestionar la sociedad, cuestionar sus convenciones y ser irreverente. Eso es lo que pasa con Diógenes el cínico. Cínico es una palabra que hoy usamos hoy en día que no significaba lo que significaba en ese entonces en Grecia. Cínico en ese entonces significaba alguien que era autosuficiente, que quería retornar a la naturaleza y más que todo que desfiguraba la moneda. A Diógenes lo acusaron por ser irreverente y por tratar de cambiar convenciones sociales. La otra cuestión es esta. No solo es el cínico una palabra que designa ese tipo de personas. Cúnicos en griego significa perro. Un filósofo que es como un perro. Eso es lo que es Diógenes el cínico. El loco, yo creo que es el inventor del multitasking. O sea, el loco tenía todo el tiempo una frazada que le servía para limpiarse, para comer, para absolutamente todo, la usaba, como lo ven aquí. Y lo otro chistoso que también están viendo aquí es el hecho de que tiene una lámpara. Mi pregunta es, está en el día, ¿por qué tiene una lámpara? Pero eso es lo chistoso de la anécdota. La anécdota dice que siempre cargaba una lámpara
para encontrar a un hombre honesto a plena luz del día. Está llamando la atención, ¿cierto? Eso es lo que está haciendo. Y créanme, todos necesitamos llamar la atención. La pregunta es, ¿necesitamos aprobación o solamente llamar la atención? Muy difícil hoy en día. Estamos buscando likes por cada cosa que hacemos. Nos queremos volver famosos simplemente por llamar la atención, pero más que todo es por la aprobación. De pronto, aprender algo de Diógenes nos serviría. Pero lo otro interesante es cuando conoció, supuestamente, a Alejandro Magno. Entonces, la anécdota dice que Diógenes estaba tomando un baño de sol y descansando. Pero después, lo curioso es que Alejandro Magno acaba de terminar una batalla, la ganó. Y Alejandro Magno estaba esperando ver a todos los políticos y filósofos alrededor. Y se preguntó, ¿y dónde está Diógenes? Entonces, lo buscaron, y después Alejandro con todo su séquito, con toda la gente, se fueron detrás a buscar dónde estaba Diógenes. Diógenes estaba tomando su baño de sol, y Alejandro le pregunta, ¿hay algo que pueda hacer por ti, Diógenes de Sinope? ¿Hay algo que pueda hacer? Y Diógenes, como se están dando cuenta aquí, le dice, no, sí, hay una cosa que puede hacer, quítate de mi luz, hasta luego. Entonces, la cuestión es que Alejandro se rió y dice, ok, ¿qué es esto que está pasando? Y los otros filósofos y políticos también se rieron de Diógenes. Diógenes estaba fresco. La cuestión es esta. Alejandro les dijo, no se rían, porque ustedes no entienden que él es lo más grande comparado conmigo. Si yo no fuera Alejandro Magno, necesariamente sería Diógenes de Sinope. Alejandro Magno. Es una anécdota, no sabemos si es real, pero sabemos que existe la historia al menos. ¿Qué es lo que nos enseña esto? A darnos cuenta que hay que ser irreverentes y verdaderos con nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta que tengo yo con respecto a esto, respecto a mí. En mi espejo, yo estoy estudiando filosofía y religión. ¿Quién demonios estudia filosofía y religión? ¿Ok? Eso es lo primero. Hay gente que me ha preguntado, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? ¿Está muerto de hambre? Estoy flaquito y todo, pero tampoco. La cuestión es esta. Acá no estamos tratando de decirles, ustedes sean lo que el resto han sido y sean copias de otros, porque a veces eso es lo que nos enseña la sociedad, a emular, pero no solo a emular. Emular está bien, copiar no, porque ustedes tienen que ser verdaderos con ustedes mismos. Entonces, la ventana sería más entender cómo es que podemos aplicar estas cosas en nuestras vidas. A veces de pronto no tenemos que escuchar lo que los otros dicen de nosotros y esperan que nosotros seamos abogados. De pronto, filosofando podremos lograr mejores cosas. Entonces, como se dan cuenta, esta es una pintura de exactamente lo mismo, pero con perros. Entonces, ser verdadero con uno mismo es complicadísimo, porque uno cree que está en lo correcto, y cuando uno cree que está en lo correcto, en ese momento ya está en lo incorrecto, porque cree que está totalmente entendiendo algo que los otros no entienden. Y a veces no es así. Entonces la cuestión es que a veces ese espejo, esas ventanas, lo que queremos ser y lo que somos, tiene mugre. Nos equivocamos, lo cual es parte de la vida. Pero yo creo que lo más importante es entenderlo con respecto a la historia que les voy a contar, que muchos de ustedes ya conocen, y es el hecho de que Saulo de Tarso, que es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, escribió lo más, es más, usaron hasta su nombre cuando él ni siquiera estaba escribiendo. Él nos enseña cómo es que podemos limpiar ese espejo y esas ventanas. Entonces, Saulo de Tarso estaba tramando tramas para asesinar más discípulos del Señor. Y entonces iba andando en su corcel, en camino a Damasco, de pronto una luz lo cegó. Esa luz lo tumbó el corcel. Luego escucha una voz del cielo. Y dice, Pablo, y se queda anonadado, una voz del cielo. Tú has estado tramando estas cosas, pero yo te voy a hacer instrumento de mí. Pablo, todavía un poco incrédulo, le pregunta, ¿cómo hago para recuperar mi visión? A la voz. Y le dice, yo soy Jesús y vas a ir a esta ciudad y apenas entres recibirás instrucciones. No solo esto, Ananías simultáneamente, un discípulo del Señor, escucha la voz del Señor también. Y esta voz le dice que Saulo, Pablo de Tarso, va a estar ahí y que va a necesitar necesariamente su ayuda, que Ananías le va a ayudar a recuperar su visión. Ananías conocía los crímenes de Pablo de Tarso, sabía que había matado muchos cristianos.
pero aún así fue y obedeció la voz. Luego fue Ananías, le tocó los ojos a Pablo de Tarso y en ese momento escamas cayeron de sus ojos, recuperó su visión y su vitalidad. Entonces, si uno se pone a pensar, siempre Pablo de Tarso es una opción de entender que no puede haber hecho tantas cosas como vimos en la anterior charla, que son terribles, pero también podemos perdonar y ser perdonados, y que hacer errores como somos humanos es parte del proceso. Entonces, una anécdota chiquitica. A veces cuando yo estoy mandando mensajes, nosotros rolos y bogotanos mandamos abrazos, lo cual es muy curioso porque si uno se pone a pensar, muchos gringos y otra gente no mandan abrazos, simplemente mandan saludos. Entonces yo mando abrazos, lo normal. Pero no solo digo eso, a veces me pongo un poco más filosófico y más loco. Y digo, le mando un abrazo con todos los brazos de Avalokiteshvara. Exactamente. La gente ya de una vez queda como, ¿y este loco qué está tratando de hacer? La cuestión es esta, me preguntan, ¿de qué lugar? Y no es un lugar realmente. Avalokiteshvara es un bodhisattva. Bodhisattva en términos budistas podríamos llamarlo, y no es igual, pero es parecido a un santo en la religión cristiana. Y son santos, o los bodhisattvas son aquellos que tratan de, con compasión, ayudar a los otros a iluminarse. Entonces, Avalokiteshvara nos muestra cómo ser compasivos, lo cual es algo que necesitamos para crear en la mente de los colombianos paz. Y dice así la historia. Avalokiteshvara estaba tratando de escuchar y comprender a aquellas voces y personas y seres sentientes, las cuales estaban sufriendo. Entonces, su cabeza se rompe en 11 piezas. Avalokiteshvara entonces escucha la voz del Buda Amitabha que le dice que le va a dar no solo 11 piezas, le va a dar 11 cabezas en las cuales va a tener 1000 ojos y 11 oídos, 11 pares de oídos. Con esto entonces puede comprender más. Pero no solo pasa esto, después trata de alcanzarlos con sus brazos. Cuando trata de alcanzarlos con sus brazos, por tanto peso y tanto sufrimiento, ¿qué le pasan a sus brazos? Se rompen. Entonces lo que pasa con Avalokiteshvara, lo siguiente, es el hecho de que Amitabha, otra vez, el Buda Amitabha, le da otra vez, no solo dos brazos, sino que le da 1000. Entonces Avalokiteshvara ahí pudo empezar a ayudar a los otros. Lo que sucede entonces es que el Buda le pregunta a Avalokiteshvara, y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Avalokiteshvara le responde, es importante que sufra uno y no todos. Yo ya me iluminé, pero volví aquí para poderlos salvar a ellos, porque lo importante es compasión. Entonces, lo que nos enseña esta historia no solo es compasión, sino un deber. Y deber en ámbitos filosóficos, ustedes que están en 10º y 11, algunos deben haber escuchado Kant todo el tiempo, lo cual es muy importante, pero este deber me parece a mí un poco más humano, parece un poco más compasivo, empático. Si uno en verdad quiere ayudar, tiene que estar escuchando más a Avalokiteshvara que la racionalidad de Kant, aunque también funciona. Entonces, a veces nosotros queremos entender no solo cómo ayudar a otros, sino también cómo ayudarnos a nosotros mismos. Y eso a veces pasa de la forma más sencilla y de la forma menos esperada. Una sonrisa. Entonces, hay una historia en el budismo zen, que algunos de ustedes habrán escuchado, que es el sonido de una mano. ¿Cuál es el sonido de una mano? Eso son 2 manos. Exactamente por eso es que el zen es contradictorio y aparentemente loco, porque le quita a uno la lógica racional occidental. Pero esta historia es más importante no por eso, sino por esa sonrisa. Entonces tenemos acá al Buda en el monte del buitre y está con una flor de loto. Está al frente de una congregación y en la flor de loto dice, esta es la enseñanza que les dejo. Todo el mundo empezó a hablar, a reírse, a tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero lo importante es que el Buda ve a Kasyapa. Y Kasyapa, en silencio, sonríe. El Buda lo reconoce y le dice, el venerable Mahakasyapa es mi sucesor. Él va a estar con mi enseñanza por fuera de las escrituras y las letras y en una transmisión directa de mente.
este es mi sucesor. Lo nombraron primer patriarca del budismo, en algunas tradiciones, por estar en silencio y sonriendo. A veces es lo que nos falta. A veces nos quedamos tan atascados en palabras tratando de entender por qué nos comunicamos de cierta forma y no nos damos cuenta que a veces lo que necesitamos para comprender es simplemente callar y sonreír. Y entonces uno se pone a pensar preguntas como las que les hice al comienzo, que son totalmente abrumadoras, pero es el hecho de que a veces la filosofía se confunde con, en cierta forma, preguntas sin respuesta, y la religión, si es dogmática, si no está dispuesta a cambiar, en respuestas, en cierta forma, que no pueden contradecirse. Pero yo creo que lo veo de otra manera, y creo que ustedes pueden verlo también así. A veces la filosofía, si uno tiene un poquito de filosofía, lo vuelve a uno completamente ateo, completamente. Pero mucha filosofía, como decía Hume, lo reconcilia a uno con la religión. Curiosamente, estamos todo el tiempo tratando de decir que esto no es importante, pero no nos damos cuenta que es básico en nuestra naturaleza humana el tener una religión. Sistemas de escritura, tantas cosas se crearon gracias a la religión. Esto es un símbolo que está en la psicología analítica de Jung, que le llaman el Ouroboros. No es que él lo haya inventado, simplemente planteó estas cosas. Como la mandala, ¿qué forma tiene? Un círculo. Y los círculos son eso. Uno siempre tiene que estar retornando el ser, la serpiente que se come su cola. Entonces, ya casi para terminar, unas preguntas. A veces, una de mis tesis en este momento en la universidad es que nuestro ser es narrativo en forma. Nuestro ser parece ser contado por historias. Oiga, me pasó esto, me pasó aquello, esto no me debió haber pasado. Esas cosas que decimos diariamente, curiosamente, tiene filosóficamente importancia. Pero lo otro que quiero decirles es que esa perspectiva dice que a veces unos de los que la adoptan, que somos personajes en las historias, que somos autores en las historias, que de pronto somos agentes en las historias o que de pronto somos críticos de ellas, a veces tratando de contradecirse entre ellas. Yo creo que es una combinación de las cuatro y no podemos confundirnos con personajes tampoco, porque eso nos puede agobiar. Nosotros no somos personajes, un ser humano no es tan pequeño como eso, un ser humano es mucho más. Un ser humano, como decía Hermann Hesse, como cada cuerpo, hombre es uno, pero como alma jamás. Y esa es la cuestión, que no podemos empezar a reducirnos, tenemos que darnos espacio para poder avanzar y mejorarnos, mejorar las cosas, entender cómo puedo estar con distancia con respecto a la gente en mi sociedad, a veces ser irreverente, a veces también ser compasivo, el entender que una sonrisa es importante. Todas estas pequeñas historias están en las religiones y las filosofías desde miles de años, cientos de años, y a veces se nos olvida eso. Entonces, ya para cerrar, y si se van a llevar algo importante de esta charla, llévense esto. Ya se acuerdan de la historia del cangrejo en que me iba a salir del escenario, que en cierta forma parecía que no tiene nada que ver. Miren que sí. Chuang-Tzu lo hizo con paciencia, ese cangrejo después de 10 años. Uno no se convierte en quien es uno avanzando todo el tiempo tratando de forzar ese proceso, es con paciencia. Y Sasha Sokolov, que es un autor ruso que hace parte de una de mis tesis también, es totalmente metamodernista, experimental. La literatura más loca que hayan visto, pero la más interesante también porque lo empuja a uno de sus límites. Si se van a llevar algo, llévense esto, y es en cierta forma la misma lección del cangrejo. Es en un instante que termina siendo quién sabe qué, quien quiera que quiera ser, más precisamente simplemente serás tú mismo. Muchas gracias.